Bueno, la ponente de hoy la conocemos todos porque ya colaboró con nosotros, nos hizo una tertulia, una ponencia, fue de una gran amenidad y entonces está claro que hoy va a ser igual de interesante, igual de entretenida. Y además las conoceréis también porque los que vais a la cultural, pues la conocéis mucho mejor que nosotros. Colabora mucho con el Ateneo. El tema de hoy es un tema tremendamente interesante, el Club Bilderberg. Es tremendamente interesante no por el club en sí mismo, sino porque esto se presta mucho a aquello de las teorías de las conspiraciones y cosas de estas. Así es que tiene mucho morbo y seguro que vamos, ella, Asun, nos va a llevar de la mano y nos va a dar su punto de vista sobre si verdaderamente se puede dar el hecho de que exista un grupo muy minoritario y muy elitista que prácticamente dirija o maneje los hilos de este mundo y nos lleven a todos por donde ellos crean que debamos ir. No sé si sería el mejor camino o no, pero vamos. De cualquier manera, esto tiene su intriga y tiene su interés. Pues sácanos de ahí. Bueno, Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a intentarlo, no sé si voy a conseguirlo. Yo sí que les digo siempre a los alumnos del aula virtual, y por aquí veo a algunos, yo doy los datos y ustedes son lo bastante inteligentes para hacer y llegar a sus propias conclusiones. Lo bueno, creo yo, es estar informado, saber un poco de qué va, y a partir de ahí cada uno tiene bastante sentido común para asociar las cosas que pasa con los conocimientos que uno tiene. El Club Bilderberg. El Club Bilderberg, vamos a hablar de este tema. Hoy en día aún es un tema, yo diría que un poco tabú. Un tema que parece que no existe, pero que en definitiva, y según dicen muchos, pero muchísimos expertos, es donde realmente se toman las decisiones que mueven el mundo. Esas decisiones que vienen de arriba y que muchas veces no son tomadas ni por los gobiernos de los países y que forman parte de una, parece ser, esto vamos a ponerlo entre comillas, una estrategia diseñada para gestionar todo el planeta. Vamos a ver qué es el Club Bilderberg, vamos a ver quién forma parte de él, qué es lo que se gestiona, de qué habla. Bueno, en definitiva vamos a ver qué es lo que se mueve alrededor de este club. Así que vamos a empezar por el principio, si les parece. El club, la conferencia, el grupo, el foro, cada uno lo llama de una manera, el Club Bilderberg, es una reunión anual, se reúne una vez al año, a la que asisten aproximadamente 130 personas. Las 130 personas, podríamos decir, más influyentes del mundo. Se reúnen mediante, estas 130 personas acuden a este foro mediante invitación. Los miembros se reúnen en complejos hoteleros de lujo en Europa, en Norteamérica, incluso en Asia Occidental, donde, y esto es una característica muy importante del club, no hay ningún tipo de acceso para la prensa. Es totalmente secreto lo que allí se habla. Aunque sí que es verdad que tienen unas oficinas centrales, unas oficinas que están en Holanda, concretamente en la ciudad de Leiden. El nombre de este club, Bilderberg, proviene del hotel donde tuvo la primera reunión en los Países Bajos. Es el hotel este que están ustedes viendo detrás de mí. Este fue el escenario de la primera conferencia que se celebró en el año 1954. Vamos a ver un poco de dónde procede, cómo nace este club. El 29 y el 30 de mayo de este 1954, como les decía, tuvo lugar la primera reunión de este club, propuesta por el exiliado consejero político polaco Józef Ratzinger, este que ven aquí arriba. Este hombre, pues estaba preocupado un poco por el antiamericanismo que estaba causando el Plan Marshall en toda Europa. Entonces él, pues decidió reunir a todos los líderes europeos y norteamericanos para intentar que se entendieran.
Entre los invitados a esta primera reunión pues estaba el príncipe Bernardo, el príncipe neerlandés, que decidió promover la idea. También estuvo David Rockefeller, que es el que pagó la reunión, y el primer ministro belga Paul von Celan. La idea era, en principio, que hubiera dos invitados por cada país, uno conservador y el otro progresista, un poco para testar las opiniones de todos los países. Por ejemplo, imagínense pues, que de España, esto no pasó nunca, pero bueno, la idea en principio era, pues, por ejemplo, que en España fuera, pues, por ejemplo, un invitado del PP y un invitado del PSOE, ¿vale? Para tener un poco las dos visiones de la forma de gobernar de cada nación. Este encuentro, la verdad es que tuvo mucho éxito y este éxito animó a los organizadores a preparar una conferencia anual. O sea, de una primera reunión se pasó como algo ya establecido. Se creó un comité de dirección y Rettinger, que fue el creador de la idea, fue designado el secretario permanente. Al igual que organizaba la conferencia, el comité de dirección pues, también mantenía un registro de los nombres de los asistentes, qué es lo que pasaba allí, un poco con el objetivo de crear una red informal de individuos que se podrían invitar unos a otros, ¿vale? Esto hacían como una especie de red de gente con mucha influencia a través de todo el mundo. El propósito, al final, declarado de este grupo Bilderberg, era hacer un nudo alrededor de una línea política en común entre entre Estados Unidos y Europa. En oposición un poco, crear un bloque en oposición al de Rusia y al comunismo, ¿vale? Era un poco para, equilibrar un poco la balanza. El economista holandés Ernst van der Wegel, que lo ven aquí abajo, este hombre es el que sustituyó a Rettinger en el puesto en 1960, cuando murió el anterior, y el príncipe Bernardo, el que ven a la derecha, fue el presidente de la reunión hasta su muerte en 2004. En la actualidad, el presidente es Henry de Castries. Él es presidente del Club Bilderberg desde 2011. Este hombre es un empresario, presidente de la aseguradora AXA, seguro que ustedes la conocen, ¿vale? Y es presidente desde el 2011. Él comenzó a trabajar como inspector de Hacienda en los años 1980 hasta el 1989, donde ingresó en esta compañía de seguros, donde ha ocupado varios cargos de responsabilidad. Además, podríamos decir que es un noble francés. Su abuelo fue Pierre de Chevigné y que fue ministro de la Cuarta República Francesa. En definitiva, ¿qué es el Club Bilderberg? Bueno, para resumir lo dicho hasta ahora, el club es una reunión, quiero que se queden con esa idea, es una reunión anual privada a la que asisten las personalidades más importantes de los países desarrollados del mundo y representantes también de organismos internacionales. Se reúnen durante varios días en un hotel, se cierran a cal y canto ahí dentro, nadie sabe lo que hablan. Sí que es verdad que se fijan una serie de temas de debate en los que se intercambian propuestas, ideas y puntos de vista. Se pueden poner encima de la mesa muchísimos temas de diversa índole, desde todos los conflictos bélicos que hay, cómo se van a afrontar, los temas económicos, las políticas sociales. La verdad es que se abordan temas de todo ámbito. En España, por ejemplo, se han reunido en dos ocasiones. Se reunieron en 1989 en La Toja y luego se reunieron en el 2010 en Sitges, concretamente en junio. Vamos a ver, ¿por qué creen ustedes que lo tachan de tan misterioso este club? Porque al final no es. Hay muchos organismos que se reúnen anualmente y hablan un poco de la actualidad. Al final, en fin, hay
muchas asociaciones, muchas fundaciones que son un poco, pues, podríamos decir, los que aportan las ideas al mundo y se reúnen, bueno, y no pasa nada. ¿Y por qué al Club Bilderberg se le tacha de misterioso? La verdad es que muchos periodistas, muchos investigadores han escrito sobre este club y lo tachan de misterioso porque la verdad es que ha dado lugar a teorías conspiranoicas. Pese a que el club tiene una página web que explica sus orígenes, su forma de actuación, informa de la lista de asistentes, la cita anual, como decía, y ahí estaba el kit de la cuestión, es que se lleva a cabo la reunión a puerta cerrada y no se admite bajo ningún concepto que entre ningún periodista. Tampoco, por ejemplo, se dan cuenta que todas estas personas que asisten son personalidades importantes que llevan sus escoltas, que llevan sus asesores, que llevan sus acompañantes. Bueno, estas personas tampoco pueden entrar a esta reunión, ¿vale? A la reunión donde están los participantes tampoco dejan acceder a todas estas personas, que en circunstancias normales, quiero decir, hay una reunión de la ONU, por ejemplo, y bueno, pues entran los asesores y entran los escoltas. En estos complejos hoteleros no pueden entrar ni los escoltas, ni los acompañantes, ni los asesores. Por la relevancia de sus participantes, algunos sí que han asegurado que es en estas reuniones donde verdaderamente se decide el destino del mundo. Incluso afirman que se usa algunas asociaciones, podríamos decir, paralelas o secretas, como la Skull and Bones, que se llama Calaveras y Huesos, para llevar a cabo sus estrategias. Una de las ideas que más se asocia al Club Bilderberg es el de formar parte del nuevo orden mundial. ¿Saben ustedes lo que es el nuevo orden mundial? ¿Alguien ha oído hablar de esto? Bueno, vamos a intentar en 5 minutos saber lo que es esto. Si me deja claro. Peggy 18. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation. De todas las teorías conspirativas ¿Lo oyen bien? en la actualidad, Ya estamos. Vale, perdón. Desde hace ya varias décadas ha de todas las teorías conspirativas que hay en la actualidad, posiblemente ninguna sea tan interesante, y sobre todo compleja como la teoría del nuevo orden mundial. La simple idea de que existe un grupo élite que intenta apoderarse del mundo sistemáticamente es aterradora. Pero sin embargo el nuevo orden mundial es un tema tan complejo, que no se puede entender solo como la instauración de un gobierno globalizado, sino como una mezcla de ideologías de todo tipo que han luchado a través de los siglos por apoderarse del mundo. Actualmente vivimos en un mundo sumamente diferente al de hace 100, o incluso 50 años. Nunca antes en la historia la humanidad había experimentado semejantes cambios con la velocidad en la que se presentan ahora. Y no solo cambios políticos o sociales, sino económicos, científicos y tecnológicos. Nuestro planeta cada vez se encuentra más comunicado y entrelazado en todo tipo de factores, tal como sucede con las noticias mundiales, que en cuestión de minutos son conocidas en todos los continentes de nuestro planeta. Un gran ejemplo fue el reciente referéndum en el que se decidió la salida de Reino Unido de la Unión Europea, una noticia que no solo fue mundial sino que su impacto económico afectó a todas las bolsas del mundo. Nuestra economía, a pesar de no estar unificada, se encuentra totalmente conectada, y exactamente pasa lo mismo con la política, la cultura, e incluso la religión. Pero, ¿es posible que el futuro inminente sea una unificación general?
Esto es precisamente lo que creen, e incluso temen una enorme cantidad de personas que aseguran que detrás de todos esos gobiernos que conocemos con sus líderes mundiales, se encuentra un grupo élite aún más poderoso que son los que en realidad controlan el mundo, y planean instaurar un gobierno mundial controlado por un solo ente. El nuevo orden mundial es sin más ni menos, la versión oscura de la unificación de nuestra especie. La teoría en la que la humanidad termina bajo un régimen totalitario que controla absolutamente todo. Ideologías políticas, religiosas, cultura popular, e incluso el idioma que hablamos. A pesar de que la globalización es un tema muy nuevo hablando relativamente, el nuevo orden mundial ha sido mencionado durante varias ocasiones a lo largo de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios líderes mundiales, entre los cuales se encontraban Winston Churchill, declararon que el mundo necesitaba un nuevo orden. Es decir, un nuevo mundo unificado que no se enfrentara a sí mismo por diferentes ideologías. Y después de la creación de la ONU, muchos aseguraron que este era el inicio de un gobierno mundial el cual interviniera en todos los conflictos mundiales. Pero no fue sino hasta el 11 de septiembre de 1991 en que el discurso del entonces presidente Bush padre, hizo que el nuevo orden mundial tomara gran fuerza en la cultura popular. Y sí, escuchaste bien, 11 de septiembre de 1991, exactamente una década antes de los atentados del World Trade Center. Esto simplemente despertó más teorías en contra del gobierno estadounidense, es decir, del gobierno que supuestamente planeaba instaurar el orden mundial en el planeta. ¿Pero qué tan probable es que esta teoría sea verdad? ¿Será posible que exista una sociedad secreta controlando el mundo desde las sombras, y planificando el control total de todos los países del mundo? Como dije al principio de este video, la teoría conspirativa del nuevo orden mundial es sumamente compleja. Esto debido a que bajo esta teoría se encuentran muchas más conspiraciones que mencionan sociedades secretas como los Illuminati, masones, e incluso la teoría de los reptilianos principalmente sostenida por el autor inglés David Icke. Pero ese es tema para otro video. Para determinar si el nuevo orden mundial es posible, y nos dirigimos a un futuro inminente de absoluto control del gobierno, necesitamos analizar un poco la historia de la humanidad. Es innegable que nuestra civilización está en camino a convertirse en una civilización de tipo 1, es decir, una civilización planetaria con un gobierno, economía y cultura unificada. La gran pregunta es si esta civilización con un gobierno unificado estará controlada por un régimen autoritario como sostienen los detractores del nuevo orden mundial. Quizás suene sumamente atrevido adelantar conclusiones, pero hemos experimentado a través de la historia de la humanidad que la calidad de vida de nuestra especie ha aumentado significativamente. A pesar de que nuestro mundo sufre de grandes problemas actualmente, nunca en nuestra historia había existido tanta paz en nuestro planeta. Debemos de considerar que hace no más de 100 años, las más grandes naciones del mundo estaban enfrentando una guerra mundial, y a pesar de que aún existen muchos conflictos en nuestro planeta, hoy en día es mucho más fácil que estos conflictos se resuelvan pacíficamente. Aún existiendo muchas personas alrededor del mundo que están totalmente convencidas de que detrás de los más grandes líderes del mundo existen grupos aún más poderosos. La verdad es que estos líderes mundiales ya no son los que controlan la economía mundial. Gracias al sistema capitalista, que a pesar de tener grandes errores en su desarrollo ha sido el principal artífice del avance científico y tecnológico de los últimos años. Hoy en día, la economía está controlada por grandes empresas que lo que quieren es vender sus productos y servicios a la población, y es por eso que ningún gobierno o nación le conviene que la población se encuentre bajo un régimen autoritario como el que según la teoría del nuevo orden se pretende instaurar. Según el científico Michio Kaku, nuestra civilización está en camino a convertirse en una especie planetaria, una que esté regida por un solo gobierno, tenga una moneda única, y esté completamente conectada. La unificación es sin lugar a dudas el futuro de la humanidad. Desde los inicios de nuestra especie, pasamos de formar pequeñas tribus, a formar comunidades que hicieron surgir grandes civilizaciones como los egipcios y romanos. Y seguramente durante los siguientes 100 años todas las naciones del mundo pasen a formar un gobierno único que nos permita tomar decisiones como especie. Quizá. Bueno, yo creo que con lo que han visto se hacen una idea
de lo que es el nuevo orden mundial. Da un poco de miedo, ¿no? Todo esto. Bueno, vamos a seguir. Les voy a contar ahora, luego verán que está todo relacionado. ¿Saben ustedes quién es Daniel Stulin? ¿Alguien sabe quién es? Aparte de mis alumnos del aula. Bueno, Daniel Stulin es una de las personas que más sabe del Club Bilderberg. Es un escritor, es un investigador, es un orador ruso, es hijo de padre científico y de madre pianista. Trabajó como agente del contraespionaje del Servicio Federal de Seguridad, es la agencia de inteligencia rusa. Él habla ruso, él habla inglés, español y como investigador ha centrado sus estudios en torno al Club Bilderberg. En algunas entrevistas él ha afirmado que es un ruso expatriado expulsado de la URSS en 1980 y que su padre fue un disidente que luchó por la libertad de expresión. Hasta 2004 él tuvo un espacio televisivo en la cadena de televisión Russia Today. Este programa estaba dirigido al mundo latino, se hacía un programa en castellano hacia todo el mercado hispanoamericano. Daniel Stulin es el analista del contraespionaje ruso. Él es el que destapó de verdad los entresijos de este cónclave. Hasta ese momento, aparte de un puñado de conspiranoicos, nadie había oído hablar del Club Bilderberg hasta que Stulin publicó su libro que se llama La verdadera historia del Club Bilderberg en Planeta. Según este espía, ellos deciden cuándo y cómo, por ejemplo, aumentará el precio del petróleo, dónde y cuándo debe estallar una revuelta política para vender determinadas armas en cierto lugar del mundo, o por ejemplo, cuando sube o baja una moneda, llámese dólar, llámese euro o llámese como se llame. Su fin, según Stulin, él lo define muy bien para que todos lo entendamos, se llama Empresa Mundial S.A. Son los poderes fácticos, los económicos y los financieros se unen para formar el mayor poder que haya en todo el planeta, muy por encima de los gobiernos de los países. A él se le atribuyen los 15 objetivos que el Club Bilderberg tiene. Estos 15 objetivos los vamos a resumir muy rápidamente, pero serían un solo gobierno planetario con un mercado globalizado, con un solo ejército y con una única moneda regulada por un Banco Mundial, una iglesia universal que canalice a la gente hacia los deseos del nuevo orden mundial, eso que hemos visto antes. El resto de religiones deben ser destruidas, según él. Habría también unos servicios internacionales que completarían la destrucción de cualquier identidad nacional a través de su subversión desde el interior. Quiero que tengan además en el subconsciente Cataluña, con todo lo que estemos hablando, ¿vale? Ustedes tengan ahí Cataluña. Luego le explicaré por qué. El control también de toda la humanidad a través de los medios de manipulación mental. Luego, una sociedad postindustrial de crecimiento cero que acabará con la industrialización y la producción de energía eléctrica nuclear, excepto para las industrias de ordenadores y servicios. Por ejemplo, las industrias canadienses y estadounidenses que queden serán exportadas a países pobres como Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Nicaragua, en los que existe mano de obra barata. Este crecimiento cero, igual no lo entienden, pero este crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de prosperidad y dividir a la sociedad entre propietarios y trabajadores. Cuando hay prosperidad, hay progreso y este progreso hace que sea mucho más difícil la represión. Se debe incluir también la despoblación de grandes ciudades. Esto que voy a decir es un poco fuerte, pero bueno, está en el libro y este hombre según este hombre, según Daniel Stulin, está prevista la muerte de 4.000 millones de personas
a las que Henry Kissinger y David Rockefeller llamaban bromeando estómagos inservibles, por medio de guerras, hambre y enfermedades. Esto dice que sucederá hacia el año 2050. Se debe crear crisis artificiales para mantener a la gente en un perpetuo estado de desequilibrio físico, mental y emocional. Esto poco a poco lo están consiguiendo, ¿eh? Un férreo control también sobre la educación con el propósito de destruirla. Según ellos, una de las razones de la existencia de la Unión Europea y de la futura Unión Americana y de la Unión Asiática es el control de la educación para aborregar a la gente. También se debe tener un control de la política exterior e interior de Estados Unidos, de Canadá y de Europa a través de la Unión Europea. Quieren convertir a la ONU finalmente en un gobierno mundial, ¿vale? Ese sería el fin último y se crearía una especie de impuesto directo sobre el ciudadano mundial. Bueno, habría también un servicio de una Corte Internacional de Justicia con un solo sistema legal y, al final, un estado de bienestar socialista. Después de todo esto, es evidente pensar que el Club Bilderberg es algo, no sé, yo diría que extraño, ¿no?, por calificarlo de alguna manera. Vamos, si les parece, a concretar un poco, vamos a bajar a la realidad, vamos a hablar de nombres que ustedes conocen, bueno, que todos conocen, y vamos a hablar de invitados extranjeros y españoles con nombres y apellidos. Y a lo mejor entendemos un poco, pues entendemos más de qué estamos hablando. Antes de empezar con los invitados, decirles que, por ejemplo, en la reunión de 2016 que se celebró en este hotel, en el Hotel Kempinski de Dresden, en Alemania, ¿saben ustedes quién financió esta reunión? Pues esta reunión la financió el cofundador de PayPay y de Facebook, Peter Thiel. También, por ejemplo, estuvieron los jefes, les digo estos nombres para que sepan el nivel de gente con el que estamos hablando, los jefes de las petroleras Galp, Royal, Shell y BP, y los representantes de los medios de comunicación, no periodistas, estamos hablando de empresas más influyentes del mundo, por ejemplo, como el Wall Street Journal, el Bloomberg y el Financial Times. No van como plumillas, no van estos que... No, van los jefes, los de arriba. Estuvo también, por ejemplo, Christine Lagarde, la gerente del Fondo Monetario Internacional. Estuvo David Petros, fue el exdirector de la CIA. No sé si se acuerdan de este señor que salía vestido de soldado en la guerra de Irán y del Golfo. ¿Se acuerdan ustedes? De un armario ropero que salía en la tele. Vale. John Elkann, el presidente de Fiat, José María Durão Barroso, el expresidente de la Comisión Europea y, como siempre, el incombustible y todopoderoso asesor norteamericano Henry Kissinger. Escasa representación de la realeza, por ejemplo, acudió a esta reunión. La que siempre va, por ejemplo, es la reina Beatriz de los Países Bajos. ¿Por qué? ¿Por qué va siempre la reina Beatriz? Pues porque es la hija del fundador del club, del príncipe Bernardo, el que hemos visto al principio. Como representación española, ¿quién tenemos? Aquí tenemos los españoles en este Club Bilderberg. Pues miren, está Juan Luis Cebrián, ¿les suena? El de Prisa. Ese. Ana Patricia Botín, del Santander. César Alierta, ¿les suena también? Telefónica. Y Luis Garicano. ¿Saben quién es? Muy bien. Luis Garicano es el asesor de Ciudadanos, el asesor en materia económica de Ciudadanos. Pues él es miembro del Club Bilderberg. ¿Quién paga los gastos de todo esto? ¿Ustedes lo saben? Bueno, como siempre, sí, lo pagamos nosotros. Bueno, sí, en definitiva lo paga la mayor parte lo paga el Estado anfitrión, ¿vale? Donde se llevan la reunión. Por ejemplo, en Reino Unido, cuando se reunieron en 2013, se emplearon casi 2 millones de euros para alojar a todas estas personalidades y la verdad es que la gente se cabreó bastante por este tema. El resto, pues, forma parte del secreto. Siempre lo dicen.
En 2016, por ejemplo, cuando se reunieron aquí en este hotel, en el Hotel Kempinski, la seguridad corre a cargo del ejército, ¿vale? No de la seguridad nacional, sino no está la policía ni la Guardia Civil, no, directamente se encarga el ejército. Por ejemplo, en esta reunión del 2016, los temas que se llevaban en la agenda oficial, y vamos a ponerlo entre comillas, encima de la mesa se pusieron las relaciones con China, los problemas migratorios europeos, Rusia, la economía de Estados Unidos, la ciberseguridad, la geopolítica de la energía, la innovación tecnológica y el precariado y la clase media. Igual a alguno le sorprende que se toquen temas como Rusia y China. Pues no hay que sorprenderse. ¿Por qué? Porque, bueno, saben que Rusia con Putin es un poco incontrolable, vamos a decirlo así, y continúa siendo un desafío permanente para Occidente, y China sigue siendo un desafío, pero por su crecimiento tan desmedido, con lo cual supone para el Club Bilderberg un vector de inestabilidad que China vaya teniendo tanto poder económico, ¿vale? También un clásico de estas reuniones, pues evidentemente el polvorín de Oriente Medio. Otra reunión que también fue muy nombrada dentro del Club Bilderberg fue la de 2017. Esta se celebró en el Hotel Marriott de Washington, en Virginia, ¿vale? En Estados Unidos. Esta localidad de Chantilly fue la elegida para celebrar la 65ª reunión de este Club Bilderberg. ¿Cuál fue la novedad aquí? Pues que apareció, ¿saben quién? Albert Rivera. Albert Rivera fue invitado por primera vez a... no fue invitado por primera vez, ya era la segunda vez que se le invitaba, pero sí que era la primera vez que asistía, ¿vale? Y también es verdad que fue una de las reuniones más críticas. ¿Por qué? Pues porque sobre la mesa tenían cuestiones que estaban perjudicando bastante los intereses del Club Bilderberg. ¿Cuál es uno de estos intereses que está perjudicando mucho estos intereses? El Brexit. Y el otro, Donald Trump. Donald Trump es, podríamos decir, un indómito independiente que va a su aire y no hace caso de este club elitista ni de las recomendaciones que se les hace, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos decir que no lo pueden dominar, ¿vale? Y como lo pueden dominar, pues se ha convertido en un problema importante. Y también había un problema muy importante que fue el fallecimiento de David Rockefeller. Rockefeller, bueno, pues al final era el que pagaba, ¿no? El que ponía el cash. Y cuando se muere el que pone el cash, normalmente las asociaciones normalmente bueno, pues se van un poco para abajo. Sí que es verdad que hay también una brecha abierta entre Gran Bretaña y Estados Unidos, porque se ha cortado un poco la información secreta después de todos los atentados, y hay ahí también un poco de roce entre los dos países. Total, que entre que Donald Trump no les hace nada de caso, que el Brexit se les ha ido de las manos, que se les ha muerto Rockefeller y que el señor Kissinger está ya bastante mayor. Pues la verdad es que es un poco complicado saber cuál es el futuro del Club Bilderberg y si esto continuará e irá hacia delante. De hecho, en España también tenemos una persona que sabe muchísimo sobre este Club Bilderberg. Ella se llama Cristina Martín, es una periodista gaditana y ella nos va a contar un poco cuál es el futuro que ella... Uy. Creo que no nos lo va a contar. Sí, pero ya me boicoteó la última vez, ¿os acordáis? Impresionante. Bueno, no pasa nada, la saltamos. Vamos a hablar de
España y el Club Bilderberg, ¿vale? Sí que es verdad que en los últimos años estar en el Club Bilderberg era una garantía de éxito social y profesional, pero también es verdad que los tiempos han cambiado y en España muchos de los que han pertenecido a este club han perdido mucho poder. Estamos hablando, por ejemplo, de Jordi Pujol, de Federico Trillo, de Rodrigo Rato, de Esperanza Aguirre, de Narcís Serra, de nuestro rey emérito. ¿Ustedes creen que ha caído en desgracia por casualidad? ¿Es posible que esto sea una estrategia formada y dirigida desde algún sitio que a nosotros se nos escapa? ¿Qué tienen en común todas estas personas que han caído en desgracia? Bueno, aparte de la avaricia, que formaban parte o eran o estaban de alguna manera protegidos por el Club Bilderberg. Hay algunos del Club Bilderberg que de momento les va bien, pero bueno, pues ya veremos lo que pasa, porque parece ser que de este club tampoco te puedes fiar mucho. Por ejemplo, más españoles que hay del Club Bilderberg. Bueno, ya habíamos nombrado a Juan Luis Cebrián. Está también Matías Rodríguez Iniarte. No sé si saben ustedes quién es. Este señor fue colocado al frente de los premios Princesa de Asturias, desde donde se dan premios a los Bilderbergs, ¿vale?, a los que pertenecen a este club. Por ejemplo, Javier Solana también es miembro de este club. Es el primer presidente oficioso de la Unión Europea. Todos estos sí que han sabido aprovechar un poco el network que se produce en las reuniones del Bilderberg. Tampoco podemos olvidar, por ejemplo, a Antonio Garrigues Walker, todos lo conocemos. Este hombre, este abogado, era socio de Rockefeller y vicepresidente europeo de la Comisión Trilateral. Él sí que asegura que los Bilderberg son el cerebro del mundo. Esperanza Aguirre. Vamos a ver por qué ha caído en desgracia esta señora. Bueno, Esperanza Aguirre tuvo el honor de ser invitada a este cónclave en los años 99 y 2000. Era cuando ella estaba de presidenta del Senado. Fue acudir al Bilderberg y ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid, convirtiéndose en la primera mujer que accedió a dicho cargo. Ya sé que me van a decir, bueno, es que los ciudadanos la votaron. Sí, evidentemente, la votaron, yo no tengo nada que decir, pero bueno, casual. Yo simplemente pongo aquí encima de la mesa unas casualidades que se han producido en la historia de España y ustedes, como son muy inteligentes, pues ya. Esta mujer aparece en el Club Bilderberg, es elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. A esta mujer la invita el presidente de los premios Princesa de Asturias, este señor que les he nombrado antes, Matías Rodríguez Iniarte. También es verdad que Esperanza Aguirre es la única española que ha estado en Bilderberg y después ha comentado un poco lo que allí se habló con algún periodista español. El resto de los que ha estado en Bilderberg no ha dicho ni mu. Por ejemplo, el presidente Zapatero estuvo en el 2010 en Sitges y parece ser que algún consejito le dieron en el Club Bilderberg y que tuvo que acatar algún que otro mandato en plena crisis global. Sí que es verdad también que el propio secretismo que envuelve a este club pues les impide a los socios que luego toman unas decisiones explicar el por qué las han tomado. Otro Bilderberg famoso, el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos podríamos decir que es uno de los españoles que más ha sufrido el zarpazo de los miembros del Club Bilderberg. De hecho, se dice que fue el Club Bilderberg el que lo obligó a abdicar. Pese que a él, y lo habíamos oído en multitud de ocasiones, él siempre había dicho que él moriría como rey.
Para comprender un poco este suceso, un poco cuáles fueron los intríngulis de esta decisión, hay que retroceder unos años atrás y fijar el foco en una serie de documentos confidenciales que se repartieron entre los asistentes de una reunión que tuvo lugar el 26 de abril de 1968 en Canadá. Allí se reunieron 76 participantes del gobierno, de la política, de la universidad, del periodismo, de la diplomacia, de la industria, la justicia, la banca, el ejército, el espionaje y fundaciones y organismos internacionales llegados de Europa y de Estados Unidos para celebrar la 73 reunión Bilderberg. El club se reunió en esa ocasión para debatir básicamente un punto. El punto fue el futuro de España. También es verdad que esa reunión se produjo sin que no hubiera ningún español presente en esa reunión. En un momento determinado llegó la hora del debate sobre el futuro de España bajo el epígrafe «Las posibilidades de seleccionar a Juan Carlos de Borbón como sucesor del generalísimo Francisco Franco». En ese momento, el núcleo duro de Bilderberg y el grupo de trabajo especial dio a conocer sus intenciones al resto de los miembros para que todos trabajasen en convencer a Franco de que Juan Carlos era el mejor candidato entre todos. Tan solo un año después, en 1969, el jefe de Estado lo proclamó oficialmente su sucesor. Juan Carlos, el rey, sabía que su coronación como rey de España dependería de encontrar a los aliados adecuados y, un poco ajeno también a la jugada de ajedrez de Bilderberg, él buscó asegurarse el control de España tras la muerte de Franco. Y como quería asegurarse esto, envió un emisario a solicitar la alianza a Henry Kissinger. Henry Kissinger ya hemos visto que era también un Bilderberg. Bueno, en los años dulces del mandato del reinado de Juan Carlos, don Juan Carlos y doña Sofía fueron los anfitriones de la reunión Bilderberg, que antes hemos dicho que se celebró en La Toja, concretamente el año 1989. Aquí podemos ver una foto donde está la reina Sofía, el rey Juan Carlos y la reina Beatriz de Holanda, que hemos dicho que va a todas como, podríamos, miembro nato, ¿no? Porque ella es la hija del fundador. Un poco la clave para entender la abdicación no es analizar lo que ocurre en España. Se dijo, por ejemplo, que Urdangarín, que la irrupción de Podemos, la corrupción... pero bueno, esto al final solo son noticias de portada, como diría la CIA, ¿no? Hay que analizar un poco qué papel juega España como miembro de la Unión Europea, de la OTAN... Bueno, al final aquí están todos un poco... Hay muchas negociaciones secretas de comercio, de tipo económico. Dicen que Juan Carlos, el rey Juan Carlos, se creyó el rey del ajedrez cuando en realidad solo era un peón. Y así es verdad que se lo hicieron saber sus antiguos aliados un día después de la reunión Bilderberg de 2014. Aten ustedes fechas y saquen ustedes sus propias conclusiones. Ellos fueron los que le nombraron y ellos fueron los que... Si me deja, tampoco me deja. Pues nada, seguiremos, da igual, no pasa nada. Bueno, pues esto fue un poco lo que... Vamos a ver si lo encuentro porque me parece que es súper interesante que ustedes oigan hablar a esta señora de lo que ha pasado con el rey Juan Carlos. Pero, en fin, si me deja... Nada. Bueno, vamos a mano y acabaremos antes.
que no me deja. Bueno, vamos para adelante. Esto puede ser, nos haga mucho. Bueno, vamos a ver si lo deja, lo quito aquí. Da igual. Sí, eso da igual. Uy, Dios mío, esto no es. Es que aquí te sale cada cosa. Una nueva forma de gobierno. Esto no es, perdón. Bueno, da igual. Más o menos lo que les he contado es lo que ella cuenta que pasó con la abdicación de Juan Carlos. Bueno, en definitiva ella viene a decir que ellos fueron los que le nombraron y que cuando ya no les servía para lo que ellos querían, lo invitaron a, de alguna manera, ¿vale? Lo presionaron para salir. Otro que también ha estado en el Club Bilderberg, pero que siempre ha evitado hablar del tema, es Felipe González. En 1900, el presidente del gobierno español en ese momento era cuando asumía su tercera legislatura. La verdad es que aún le quedaba otra por delante, un poco más. Pero bueno, en ese momento al país le tocaba en turno la presidencia de la Comunidad Europea, como se llamaba entonces, la Unión Europea. Y el líder socialista afirmó que esta reunión, este Club Bilderberg es muy útil porque, bueno, pues porque están todos los jefes, todos los que más mandan en el mundo. También se le preguntó al presidente por asuntos de política interior, por la cumbre extraordinaria de la OTAN que se celebraba ese mes, dentro del contexto del Club Bilderberg. Bueno, al final él mismo vino a decir que era consciente de que de momento estaba ahí porque aún era un peón útil para Bilderberg, pero que era consciente que cuando ya no hipnotizara a las masas, era posible que en 2, 3, 4 años dejara de ser presidente del gobierno español, como finalmente sucedió. Otro que también es un apostado del Club Bilderberg, Jordi Pujol. ¿Por qué? Bueno, Jordi Pujol, el entonces presidente de Cataluña, fue invitado en 1991, pero él fue y nunca más volvió. ¿Y por qué no volvió más? Pues porque este señor, en fin, él era como era y fue ahí al Club Bilderberg y le soltó a estos señores un discurso nacionalista. Y claro, los del Club Bilderberg, para el Club Bilderberg, la palabra nacionalismo es la peor de las blasfemias que puedes decir. Evidentemente, nunca jamás se le volvió a nombrar a Jordi Pujol y juraron y perjuraron que este señor pagaría las consecuencias. Bueno, ya veremos. Otros que han sufrido, por ejemplo, la más completa ignorancia, el destierro e incluso la lapidación de estos miembros del club han sido, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno, Narcís Serra, el exgobernador del Banco de España, que lo dejaron caer, Mariano Rubio, el exdirector. Ya, pero hay muchos ladrones y algunos no se descubren. Hay algunos que sí. No son casualidades, Rodrigo Rato también cayó en desgracia en el Club Bilderberg. Otro que ha caído en desgracia más actual del Club Bilderberg a partir del cónclave de 2014, ¿saben ustedes quién ha sido? José Manuel García Margallo. José Manuel García Margallo era muy amigo de los Bilderbergs, muy amigo. Tras su paso por esta reunión en el año 2014, le costó la venganza de Mariano Rajoy y nunca más ha sido invitado a ninguna convocatoria de este club. Otro maldito, Luis de Guindos.
Luis de Guindos, que ya se dio de bruces cuando se veía como ganador en su pugna para liderar el Eurogrupo con el holandés este de nombre impronunciable, Jeroen Dijsselbloem. Bueno, compañeros del Partido Popular, en su momento y públicamente, le dijeron a Soraya Sáenz de Santamaría que no hubiera hecho uso, ojo, que no hubiera hecho uso de su amistad con Cebrián para conseguir que de Guindos fuera a Bilderberg a recabar apoyos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final el Club Bilderberg es el que pone y quita a los líderes de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, de hecho, no sé si se acuerdan, pero Luis de Guindos hizo un viaje relámpago para hablar con Merkel, para que le apoyara. Pero bueno, Merkel parece ser que le dijo que si no había apoyo del Club Bilderberg, ella tampoco le iba a apoyar. En los 2 últimos años, el Club Bilderberg, el gobierno español, perdón, ha sido ignorado totalmente por este club. Porque en su momento el Club Bilderberg apoyó a Pedro Sánchez. Sí, apoyó a Pedro Sánchez. Y como apoyó a Pedro Sánchez, el gobierno español y el Club Bilderberg como que no se llevan muy bien. De hecho, por eso García Margallo cayó en desgracia, porque él era muy íntimo de los Bilderbergs, ¿vale? Y cuando era muy amigo de los Bilderberg y no consiguió que apoyaran a Rajoy, sino que apoyaron a Pedro Sánchez. Con lo cual, el presidente se enfadó mucho con el señor García Margallo y de ahí cayó en desgracia en el gobierno García Margallo. Aquí vamos entendiendo poco a poco las cosas. Como decían antes, el año pasado, en el 2016 ya se invitó a Albert Rivera también a este club. Y como había habido tanto pollo con el PP y con el PSOE, Albert Rivera, que es muy listo, ¿qué hizo? Yo no voy. Yo no voy, pero mando a un amigo que se llama Luis Garicano, que se entere de cómo funciona esto y si me interesa, yo ya volveré. Él ha visto que sí que le interesa para sus opciones y sus objetivos finales. Y en el 2017, Albert Rivera se plantó en el Club Bilderberg, eso sí, con invitación, no crean que fue... No. Y se presentó como la joven promesa española. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Club Bilderberg dice a alguien que es la joven promesa española, ¿qué quiere decir? Pues que lo van a apoyar. Así que ya saben ustedes, ya le están apoyando. Bueno, pues básicamente bueno, Rivera, y como les he dicho, fue presentado como la joven promesa. Sí que es verdad que esto fue un poco una estrategia de Juan Luis Cebrián, porque Juan Luis Cebrián, él se vende como un factotum, ¿no? Un factotum del Club Bilderberg, pero la verdad verdadera es que nunca jamás había conseguido que el Club Bilderberg invitara a gente del gobierno español, ¿vale? Entonces, bueno, el invitar a Cebrián fue un poco una estrategia del presidente de Prisa, pues para subsanar, ¿no?, esta falta de poder o de... ¿Vale? Pero bueno, al final creo que tampoco le ha servido mucho, porque Juan Luis Cebrián ha sido sustituido por Ana Patricia Botín, como en representación de España. En alguno de estos debates en los que estuvo Albert Rivera, no participó en algunos, pero en algunos que sí que estuvo, él escuchó opiniones a favor de ceder la soberanía para construir la Unión Europea y también de la necesidad de crear un ejército europeo.
Ustedes no sé si recordarán, pero en el último programa electoral de Ciudadanos, estas dos ideas ya estaban incluidas como mensajes importantes hacia la ciudadanía. Sobre todo el tema del procedimiento especial para transferencia de soberanía a la Unión Europea y una apuesta por que la pertenencia y permanencia de España en la Unión Europea tenga reconocimiento constitucional. Yo lo dejo ahí y ustedes van pensando. Vamos a ir acabando ya, si te parece, Vicente. De esto habría mucho que hablar porque cada personaje que forma parte del Club Bilderberg tiene esa historia detrás de él. Sí que es verdad que en el aula cultural hablamos de este tema y nos quedamos con un tema pendiente que sí que me gustaría aclarar hoy. Y es que parece ser que el Club Bilderberg tiene sus propios planes para Cataluña, ¿verdad? Nos quedamos ahí con esa incógnita, que no sabíamos muy bien cuál era. No sabíamos... sí que hemos visto que el Club Bilderberg todo lo que se propone, casi todo lo consigue. Y que al final hay muchas decisiones que nosotros las vemos hechas y no sabemos de dónde han salido. Y empezamos a rascar y esto resulta, este tema parece ser que se habló hace 10 años en una reunión que el Club Bilderberg y se puso encima de la mesa y vas rascando y al final te das cuenta que una decisión que ha tomado el gobierno, por ejemplo, de España, pues viene dado un poco más de arriba y cada vez más arriba y al final a lo mejor pues una decisión que toma el gobierno resulta que se ha gestado en una reunión que tuvo lugar en una ciudad que se llama Chantilly, en Estados Unidos, hace 8 años. Bueno, pues parece ser que para Cataluña el Club Bilderberg tiene su propia hoja de ruta, ¿vale? Vamos a ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Vamos a ver. Habla un poco del federalismo. Conoce usted por sus libros sobre el Club Bilderberg. Aquí mismo ha estado en esta pantalla contándonos algunas cosas sobre el asunto. Y esto es tu micrófono, para colocárselo tal cual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y en los últimos días comentaba mucho la vinculación entre los planes generales del Club Bilderberg, que normalmente no son secretos, es decir, que al final se publican y tal, y lo que está pasando en Cataluña. Y a mí me deja un poco asombrado, pero no sorprendido, que son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo regular, porque aunque hay muchas personas que ya se están dando cuenta, ¿no?, de la ingeniería cultural, política que se está realizando en España, en Europa, en Cataluña, pues todavía hay muchas personas que tienen que darse cuenta y por eso estoy encantada de estar aquí contigo. Ya que bien. Y nosotros también. ¿En qué medida podría interesarle a un núcleo de poder transnacional como el Club Bilderberg el surgimiento de un poder nacional chiquitín como el de una Cataluña independiente? Es un instrumento. O sea, el surgimiento del nacionalismo catalán es el instrumento para conseguir un fin. Hace 2 años me entrevistó aquí un compañero, Rafael Núñez, y le conté que lo que se estaba tramando, que lo que Bilderberg tramaba en el polvorín catalán era hacer un paso para conseguir una España federal. O sea, que es lo que tenemos que ver, que hay un proceso largo de un diseño muy antiguo, anterior a lo que está pasando ahora, para conseguir una finalidad. La finalidad, pues lo que estamos viendo es la debilitación de un Estado nacional histórico. Es decir, que el objetivo general es para implantar, o para consolidar, mejor dicho, porque implantado ya está, una red de poder transnacional, debilitar cualquier instancia de poder nacional, de Estado nacional, como los hemos conocido hasta los últimos años. Mira, lo cuento todo en mi libro Perdidos y en los planes del Club Bilderberg para España. Se están cumpliendo. O sea, libros que publiqué hace 4 y 2 años, pues hoy son una realidad. Estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial. Yo fui la primera periodista del mundo que hablé de que lo que se estaba haciendo era la Tercera Guerra Mundial. Unos años después ha salido el Papa Francisco hablando de la Tercera Guerra Mundial, el rey de Jordania hablando de la Tercera Guerra Mundial, pero es una Tercera Guerra Mundial muy diferente. O sea, el sábado publiqué un artículo en El Día. Bueno,
ahora es que ya se pone a hablar de la Tercera Guerra Mundial, pero lo que me interesaba a mí al final, ¿qué dice ella? Y sí que es verdad que se está cumpliendo. ¿Cuál es el objetivo cuál es el futuro que el Club Bilderberg quiere para Cataluña? ¿Cuál es la utilización que quiere hacer del problema catalán? Pues al final el Club Bilderberg lo que quiere es que mediante este follón, vamos a ponerlo entre comillas, en Cataluña se debilita el gobierno central y de alguna manera tiene que ser un gobierno superior el que venga a salvar los muebles, ¿vale? Salvar los muebles para un gobierno superior que sería el federalismo. ¿Quién defiende en España el federalismo? Pedro Sánchez. ¿A quién defendió Pedro Sánchez? El Club Bilderberg en unas elecciones, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez. Quiero decir, esto es una estrategia que parece que está ya fundada desde hace mucho tiempo. Lo de Cataluña todavía no ha acabado, veremos cómo acaba y veremos si se cumple la estrategia Bilderberg o no. Eso está ahí y ya veremos. Pero bueno, en definitiva, que el Club Bilderberg está ahí, cada uno puede tener su opinión. Ahora ya saben un poco más qué es el Club Bilderberg, de lo que hablan, quién lo compone, quién ha tenido éxito, quién no ha tenido bueno, pues a partir de ahí, ustedes, como yo siempre digo, son muy inteligentes, sacan sus propias conclusiones y seguro que tienen ya una opinión formada.